Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por un mismo interés, la pasión por la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio Dorato y en este espacio compartiremos junto con Fernando Rivero conceptos, técnicas y estrategias para que puedas tener tus rosales más lindos cada día. Buenos días Fernando, gracias nuevamente por estar acá y compartir en este espacio que hoy también es tuyo, tus conocimientos y amplia experiencia. Hola Claudio y un saludo para todos y todas. Un episodio más, aquí estamos para charlar un rato de nuestra pasión, la jardinería. Y con la intención de intentar aportarte valor a ti, querido y querido oyente, para que puedas ratificar los conocimientos que ya tienes y quizás, ¿por qué no?, aprender algo nuevo. Así que Claudio, anuncia por favor el tema que nos ocupa hoy, aunque con el título que le has puesto al episodio no creo que haya demasiadas dudas. Sí, es cierto Fernando, desbordé de originalidad en él. Pero igualmente, por si hay alguien que esté distraído, vamos a comenzar. Una flor emblemática en nuestra sociedad, tanto por su significado como por su belleza, por sus colores, por las formas y los tamaños, es la rosa. Los rosales se consideran arbustos, aunque se estudian por separado por ser una de las plantas más populares del mundo. Podemos tener rosales juntos a otras plantas en el jardín, dedicar una parte solamente a este tipo de plantas, que sería el caso de una rosaleda. La rosa ha sido sometida a lo largo de la historia a una intensa selección e hibridación con el objetivo de crear nuevas variedades y de crear nuevas formas. En realidad todos los rosales son especies e híbridos del mismo género, rosa, y fíjate que hay miles de especies cultivadas. Están catalogadas más o menos alrededor de 30.000 variedades en el mundo y cada año aparecen centenares nuevas. Y de esas más de 30.000 variedades, ¿cuántas están en el mercado? Pues podemos decir que alrededor de las 3.000 variedades. Pues para entrar en materia vamos a comentar un poco los tipos de rosales principales que existen. Primero digamos que la clasificación de las rosas, desde un punto de vista práctico, se hace en tres grupos. El primer grupo de ellos es el que está formado por las rosas silvestres. Los rosales silvestres crecen en la naturaleza y de ello después descienden todas las demás rosas. Algunos de los más difundidos son la rosa mosqueta, también conocido como rosa canina, la rosa baxiana, la centifolia, la rosa damascena, la eglanteria y un montón más de rosas. El segundo grupo sería el de los rosales antiguos, que son variedades que existían antes de 1867. Bueno, ¿y por qué esta fecha tan concreta? Pues porque es el año en el que apareció el primer híbrido de tres, que se llamaba La France. Estos rosales antiguos son poco conocidos por el gran público, aunque poco a poco se van utilizando más, porque son increíblemente fuertes, increíblemente robustos, no requieren muchos cuidados y tienen menos problemas de plagas y de enfermedades. El tercer grupo son los rosales modernos. En este caso, la fecha para fijar cuándo es moderno son aquellos que están o que son posteriores al 1867. Son los más populares hoy en día y de los que existe un mayor número de variedades. De hecho, el 95% de los rosales que se plantan corresponden a este tipo de rosales, a los rosales modernos. Estos, a su vez, lo podemos clasificar, lo podemos subdividir en 9 grupos. Los arbustivos, los híbridos de té, los floribundos, las grandifloras, las poliantas, trepadoras, sarmentosos, miniaturas y finalmente los tapizantes. Aparte, dentro de estos rosales modernos, que ya hemos dicho que son los más comunes en nuestros jardines hoy en día, también tenemos estos otros tipos de rosas. Tenemos, por ejemplo, el rosal de pie alto, que es un híbrido de té, un rosal floribunda o también puede ser un rosal miniatura injertado sobre un tronco de rosal silvestre previamente seleccionado. El rosal llorón se obtiene con variedades de flores en mazos, injertándolas en troncos también de un rosal silvestre seleccionado, pero a una altura de 1,60 m.
Las ramas flexibles van a caer pegadas al tronco, llegando hasta el suelo. Otro tipo son las rosas inglesas o rosas de David Austin, que son aquellas rosas que David Austin cultivaba en primavera dentro de sus bellos y floridos jardines de Inglaterra. Aquí se mezclan tanto las contemporáneas como las de té, ya que tienen el mismo estilo que las viejas flores, pero los mismos colores que las modernas. Los rosales paisajísticos van a ser rosales de altura variable, porque va a depender de la especie que lo forme. En su mayoría van a ser rosales florecientes, que van a ser rosales fuertes, que van a ser rosales rústicos, y que según la variedad las flores van a ser grandes, pueden ser medianas o pueden ser pequeñas. Y por último tenemos las rosas para flor cortada, que es un grupo de variedades de rosas creadas especialmente para cortar sus flores. Tienen unos tallos largos y muy derechos que normalmente contienen una única flor. En el jardín estos rosales con estos tallos tan largos no quedan bonitos, pero sin embargo sí que son muy útiles para los ramos de flores. Bien, el siguiente punto que vamos a tratar es la elección de los rosales. Con tantas variedades donde elegir, la decisión final seguramente puede ser muy complicada. Al hacerlo, vas a tener que pensar en el tiempo que le vas a dedicar al cuidado de las plantas. Como norma, los rosales provenientes de híbridos de té y las floribundas, como la Freedom y la The Times Rose, son las más exigentes y requieren una cuidadosa poda, siendo intolerantes a la estrecha compañía con otras plantas. Si dispones de poco tiempo libre, hay que elegir alguna rosa arbustiva ligeramente más resistente. Entre estas se incluyen las viejas rosas de jardín como las albas e híbridas de almizcle, las rosas inglesas como la Redoute y Cordelia, rosas rugosas que son resistentes y poco exigentes, y todas las rosas silvestres como la Pimpinellifolia, la rosa canina o rosa mosqueta y la rosa glauca. El principal problema que podemos encontrar en muchos jardines pequeños es la falta de luz solar. Las rosas son amantes del sol y exigen unas condiciones óptimas para un buen crecimiento. Es importante plantar las rosas que florecen más de una vez en la temporada, orientadas al sur, si hablamos del hemisferio norte, o orientadas al norte, si hablamos del hemisferio sur, donde les dé bien el sol, que es lo importante. Si el jardín recibe sol únicamente una parte del día, lo mejor es optar por un rosal que florece solo una vez. Las rosas albas, por ejemplo, se incluyen dentro de este grupo. Ahora, querido y querida oyente, hemos pensado en introducir un nuevo formato en este episodio del podcast que consiste en realizar 10 preguntas sobre cómo plantar y podar los rosales. De manera que uno de nosotros formulará una pregunta y dará 3 posibles respuestas. Respuesta A, respuesta B y respuesta C. Vamos a dejar unos segundos para que tú puedas también interactuar con el podcast, es decir, para que tú puedas concursar apostando por la respuesta que creas la acertada. Y luego el otro de nosotros dará la respuesta correcta explicando un poco el porqué de esa sí y el porqué de las otras no. Comenzaremos con preguntas simples y, como dijo Fernando, con una única respuesta válida en función del objetivo principal de nuestra acción en el rosal. Pero ello no quita la posibilidad de que si nuestra meta o nuestro objetivo es otro, por ejemplo, preparar una planta para el trasplante, debamos elegir otra de las respuestas que están aquí. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿En qué época se podan los rosales? A. En la época vegetativa de primavera a otoño. B. En la época de reposo, el invierno. Y C. Las dos respuestas anteriores son correctas. Ok, pues la respuesta correcta son las dos respuestas anteriores son correctas. Los rosales suelen podarse en 2 épocas. En la época vegetativa, que era la primera respuesta, que es entre primavera y el otoño, y también en la época de reposo, en el invierno, que era la respuesta B. Por lo tanto, la respuesta C es la correcta. En la época de reposo se realiza una poda más fuerte en la mayoría de los rosales. En lugares con inviernos suaves se pueden podar desde finales de otoño. Sin embargo, en lugares fríos
Se deben podar al final del invierno, debes esperar un poquito más, cuando pase el peligro de las heladas. Lo ideal es cuando las yemas superiores comienzan a hincharse. Esto se debe a que las propias hojas y las ramas superiores sirven de protección frente a los fríos de las partes más bajas. Además, en caso de brotación y posibles heladas, estas pueden provocar la destrucción de las yemas superiores. Si el rosal no fue podado todavía, con la poda se eliminan estas yemas dañadas y serán las inferiores las que han quedado intactas y las que producirán la nueva vegetación. En cambio, si el rosal fue podado prematuramente y te llegan estas heladas tardías, las yemas bajas que se han respetado serán las afectadas por la helada y el rosal se verá obligado a formar nuevas yemas, lo que implica un retraso en la floración y su debilitamiento. Bueno, ahora vamos, atención, con la segunda pregunta, que dice lo siguiente. Un objetivo de la poda es A. Reducir su tamaño, B. Estimular la floración o C. Reducir las plagas. La respuesta correcta es la B, estimular la floración. Normalmente cuando podamos los rosales lo hacemos por distintas razones. Una por razones sanitarias, otras por funcionales y estéticas. No todos los rosales se van a podar de la misma forma, pero el objetivo que vamos a perseguir nosotros es estimular la floración y favorecer, además de mejorar, el crecimiento. También podemos hacer algún tipo de podas que van a ser podas de mantenimiento necesarias, donde vamos a tener que dedicar especial atención a eliminar algunos brotes conocidos como chupones y los brotes de los portainjerto para que la planta mantenga esa calidad tanto estética como en la calidad de sus flores. Vamos ahora entonces a la tercera pregunta. ¿Cómo hacer los cortes en las ramas? Opción A, cerca y por encima de una yema orientada hacia afuera. Opción B, cerca y por encima de una yema orientada hacia adentro. C, lo más lejos posible y por encima de una yema orientada hacia afuera. Bueno, en este caso la respuesta correcta es la A, cerca y por encima de una yema orientada hacia afuera. Los cortes de ramas vivas deben hacerse por encima de una yema, siempre. ¿Por qué? Porque estimulará su brotación. En el caso de querer eliminar totalmente una rama, el corte será lo más cerca posible de su inserción con la rama principal, pero sin dejar tocón y sin dañar esa rama que la sustenta. Los cortes sobre yemas serán más o menos a unos 8 o 10 milímetros por encima de una yema fuerte y bien orientada, que casi siempre tiene que estar orientada hacia afuera, y con una inclinación más o menos de unos 45 grados, de forma de que si cae una gota de agua, esta gota de agua se escurra hacia el lado contrario del que está la yema. Si el corte se hace más cerca de la yema o con la inclinación al revés, la yema puede incluso llegar a morir. Y si se hace más lejos, queda un trocito de rama que vamos a llamar tocón, que lo que hace es consumir energías antes de morir y que además puede ser una entrada de enfermedades. Aunque a veces las yemas son poco visibles, se encuentran siempre en las axilas de las hojas, que es la zona que hay en la inserción entre la hoja en la rama y esta. A veces la hoja ha caído, pero podemos ver la yema junto a la cicatriz dejada. Los rosales poseen la característica de emitir abundantes yemas adventicias. ¿Y esto qué es? Pues estos son yemas que aparecen en cualquier otro sitio, generalmente como respuesta a la poda que nosotros hemos realizado. En caso de ramas enfermas o ramas dañadas, se deben cortar hasta una parte sana. ¿Y cómo sabemos dónde está esa parte sana? Pues fijándonos en la médula, que es la parte central de la rama, y esta médula tiene que ser maciza y de color claro, no de color marrón, que sería síntoma de enfermedad. Ahora vamos con la pregunta 4. ¿Puede conseguirse una segunda floración con la poda?
A. Sí, con la poda de refloración. B. No, los rosales solo florecen una vez. C. Sí, pero si se podan se pierde la segunda floración. La respuesta correcta es la A y es en donde decimos que sí, pero con la poda de refloración. La poda de refloración en los rosales con flores múltiples, con floraciones múltiples, consiste en que vayamos eliminando las flores marchitas antes de que se forme el fruto. De esa manera vamos a estimular a una segunda, tercera y cuarta floración. Para obtener brotes nuevos y fuertes, y por tanto una floración vigorosa, lo que vamos a hacer es reducir el tamaño de las ramas al un tercio. Posiblemente tenemos que contar desde abajo hacia arriba, desde donde nace la rama, unas 2 o 3 yemas, y vamos a realizar un corte allí. Esto va a ser una acción bastante agresiva para la planta, pero nos va a dar una floración continuada. Lo que podemos hacer, si nosotros no nos animamos a tanto, es hacer una poda ligera. En este caso vamos a dejar más yemas y vamos a estar cortando solo por debajo de las ramas de semillas y conservando el resto de la misma rama. Ahora vamos a pasar entonces a la pregunta número 5. ¿En qué época del año se hace la poda de renovación en los rosales? Opción A, en primavera, en el momento de la brotación. B, a finales del invierno, antes de la brotación. Y C, cuando pierde las hojas, a finales del otoño. La respuesta correcta es la B, a finales del invierno y antes de la brotación. ¿La poda de renovación en qué consiste? Pues consiste en eliminar ramas viejas, envejecidas, debilitadas, poco productivas y con baja carga de yemas, que estén dañadas, que estén secas, y el objetivo es dar más vigor al conjunto de la planta y la reducción de los brotes jóvenes y sanos, dejando más o menos entre 2 y 5 yemas, y dependiendo del vigor de la planta, de su formación y del tipo de rosal a que pertenezca. Se lleva a cabo en invierno, cuando la planta está en reposo, preferentemente cuando el rosal esté totalmente sin hojas y antes de la brotación. Por lo tanto, la respuesta A, que era en el momento de la brotación, totalmente desaconsejada. Vamos con la pregunta 6. ¿Se tienen que podar los rosales trepadores? Ojo, buena pregunta. A, no es obligatorio. B, solo un poco. Su misión es crecer lo máximo para trepar y cubrir el área que se desea. Y C, sí necesitan poda de formación y mantenimiento anual constante. La respuesta correcta es la C. Estos rosales sí necesitan una poda de formación y de mantenimiento anual. ¿En qué va a consistir? Va a consistir en una poda de formación que va a estar orientada a obtener una cobertura que sea uniforme del soporte. Y la vamos a realizar sobre las ramas del año anterior, vamos a recortar las ramas nuevas para que esto favorezca el surgimiento de nuevos ramales secundarios en donde van a estar situadas las flores. Si es necesario, vamos a tener que eliminar algunas de las ramas viejas para que cuando realicemos esta poda de renovación y de reformación, utilicemos brotes ciegos del injerto para obtener ramas estructurales más jóvenes y más sanas. Esta renovación la vamos a realizar de forma periódica y progresivamente, es decir, año tras año iremos eligiendo y renovando las ramas que forman nuestro rosal trepador. Ahora vamos a la pregunta número 7. ¿Hay algún tipo de rosaleda que se pueda cortar con un cortaceto? La opción A, no hay ninguna. La opción B, sí. La opción C, está prohibido podar los rosales con cortacetos.
Vaya, Claudio, en esta pregunta me quieres pillar, ¿eh? Pues bueno, la respuesta correcta es... ¿La B? Sí. Sí se pueden cortar los rosales con cortasetos. Pero bueno, vamos a ver. El uso cada vez más abundante de rosales paisajísticos, especialmente en grandes macizos, imagínate una gran rosaleda muy grande, llena de rosales con una gran densidad de plantación. Estamos hablando que a lo mejor haya 3 o 4 rosales por cada metro cuadrado. Tiene una floración continua, pues casi durante todo su periodo vegetativo. Y cada día es más habitual en las zonas verdes, sobre todo en parques municipales. La forma de crecimiento, la densidad de plantación y la gran superficie de los mismos dificultan mucho y encarecen mucho la labor de poda, el mantenimiento con la poda. Por tanto, para este tipo de plantaciones pueden emplearse los cortasetos en la poda. Y consiste en retirar una tercera parte de la altura del rosal. Vamos con la pregunta 8. ¿Todos los rosales pueden florecer 2 veces al año? Respuesta A, no. Respuesta B, sí. Respuesta C, hay unos que sí y otros que no. Tipos de floración. En este caso, nosotros vamos a definir la respuesta sí como la respuesta correcta. Porque si pensamos en los tipos de floración, tenemos rosales, conocidos como ascendentes, que van a dar floraciones sucesivas a partir de mediados de la primavera hasta las primeras heladas. En este caso, es el caso de la mayor parte de los rosales de zarza y de los rosales trepadores de grandes flores. Otro tipo de rosal son los rosales no ascendentes, que florecen una sola vez al año, pero su floración es espectacular. En este caso, es el caso de la mayor parte de los rosales trepadores de flores pequeñas en ramo. Pasamos a la penúltima pregunta, la pregunta número 9. ¿Se pueden plantar los rosales en cualquier formato todo el año? Respuesta A, sí, porque solo vienen en maceta. B, no, porque se pueden plantar en verano. No, porque no se pueden plantar en verano. La respuesta C, no, porque también se comercializan rosales a raíz desnuda. Bueno, esta respuesta con la pista de la raíz desnuda, pues ya queda claro que es la respuesta C. No, porque también se comercializan rosales a raíz desnuda, que estos se plantan en invierno cuando están totalmente en reposo. Los rosales en jardineras o en tiestos pueden plantarse realmente durante todo el año. Los rosales a raíz desnuda, sin embargo, se plantan desde finales del otoño, que es la época más ideal, hasta finales del invierno antes de la brotación. Cuando plantes rosales a raíz desnudas, antes de la plantación, debes podar las ramas a unos 30 centímetros del injerto si es que las ramas tienen longitudes mayores. En el caso de rosales de tallo alto o trepadores, los podaremos a unos 80 centímetros de altura del injerto. En cuanto a las raíces, ¿qué hacemos con las raíces? Pues las recortaremos, pero solamente las que estén rotas, secas, podridas o estropeadas. No hay que plantar en épocas de heladas ni cuando la tierra está muy mojada. Si se nos pasa un poco el tiempo adecuado de plantación y los rosales están empezando a producir sus primeras hojas, y si nos hallamos en una región de primaveras soleadas, puede ser conveniente aporcar la base de los rosales. ¿Y qué es esto de aporcar? Pues se trata de proteger sus tallos de la insolación hasta que el rosal tenga ya su follaje en marcha. Y si el retraso es mayor y nos encontramos ya en plena primavera o en otras épocas del año, tendremos que comprar rosales en maceta, que son estos los que se pueden plantar en cualquier época del año. Vamos con la pregunta 10. ¿Cómo se plantan los rosales a raíz desnuda? A. Primero se plantan en una maceta y luego, cuando ya han enraizado, los pasamos a tierra. B. Se plantan directamente en la tierra. C.
Se dejan en remojo 10 días en un cubo con agua antes de plantarlos. Esta pregunta lleva trampa, Claudio. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, la verdad que lleva trampa, pero es muy clara también. Los plantamos directamente en el jardín, directamente en la tierra. Entonces la respuesta correcta es la B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que hacer un hoyo o un agujero lo suficientemente ancho y profundo para que quepan todas las raíces de forma holgada. Vamos a tener que mullir la tierra en una profundidad de unos 30 centímetros. Recomendamos también hacer un aporte de un abono compuesto, de estiércol o de fertilizante si el suelo es demasiado calcáreo o muy medio pesado, es decir, con alto contenido de arcilla. Lo que tenemos que tener la precaución es que las raíces de nuestro rosal nunca estén en contacto directo con estos abonos. Para que los rosales agarren mejor, podemos utilizar hormonas de enraizamiento, preparar un barro arcilloso enriquecido con ellas, y esto le va a ayudar a que generen nuevas raíces y la planta se afinque o se arraigue mejor. Al momento de plantarlos, entonces, lo que vamos a tener que hacer es situar el injerto o el punto del injerto al ras del suelo. Después de haber primero recortado las raíces estropeadas o las que estaban mal cortadas. Vamos a arreglar entonces las raíces y las vamos a extender muy bien en el fondo del agujero. Vamos a dejar caer tierra fina entre las raíces y vamos a terminar después de rellenar el orificio o el agujero donde hemos colocado nuestro rosal. Vamos a pisonar la tierra al pie del rosal y vamos a regar copiosamente en el hueco que se haya formado para que la tierra se adhiera pero muy bien a las raíces. En el caso de los rosales enanos y las poliantas no deben sobrepasar los 10 centímetros y en el caso de los trepadores de 30 a 40 centímetros. Tenemos que podar los tallos si son más largos que esas medidas, que son también las que había comentado Fernando hace un ratito. Una semana después de haberlos plantados, tenemos que proteger el punto del injerto con turba o con tierra arenosa. Debemos después retirar esa protección cuando comienza nuestra primavera. Si es necesario colocar un tutor, el tutor lo vamos a poner antes de plantar el rosal para no producir daños ni en el injerto ni en las raíces. Cuando hagamos esto vamos a colocar el tutor de unos 2 centímetros de diámetro, lo vamos a poner del lado opuesto a donde nos pegan los vientos predominantes y la parte superior del tutor va a estar justo por debajo de la copa del rosal. Si nosotros vamos a colocar rosales trepadores en una espaldera, lo que tenemos que tener presente es que estos rosales y estas plantas estén separados unos 25 o 30 centímetros de la base del soporte, ya sea un enrejado, un alambrado. Vamos a dirigir las raíces en la dirección opuesta a la del soporte, es decir, alejándose, y vamos a sujetar las ramas a medida que vayan creciendo. En algunos casos tenemos la posibilidad también de comprar estos rosales y que lleguen a vuelta de correo. En este caso, por el tiempo que están fuera del suelo, a veces llegan un poco deshidratados y sería la ocasión en donde nosotros tendríamos que dejar nuestro rosal entre 24 y 48 horas para que recuperen esa hidratación que han perdido en el transporte. De ahí la trampita que decía Fernando hace un ratito. Bueno, creo que ya no nos queda más nada, Fernando. No sé si quieres aportar algo más. Otro episodio que llega a su final. Otro magnífico trabajo y puesta en valor. Gracias, Fernando, por haber estado aquí en este espacio y como dije al inicio que ya también es tuyo. Gracias a ti, Claudio, por trabajar con tanto cariño en este podcast. Y gracias a ti, especialmente, querido oyente, por estar ahí al otro lado. Espero que te haya gustado. Y bueno, si estás ahí y quieres, puedes dejar un comentario en cualquiera de las plataformas en las que estés escuchándonos. Puedes darle a me gusta. Que todo eso para nosotros, pues, es, como ya sabes, gasolina para continuar con esta iniciativa. Así que disfrutar de vuestro jardín lo máximo posible. Nuevamente gracias a ti por estar del otro lado y hacer esto posible.
porque con tu escucha, con tu valoración, con tu comentario, podemos llegar cada vez a más personas, a más amantes de las plantas, y si esto sirve, si esto te gustó, te animo a que lo compartas y de esa forma seremos más dentro de esta comunidad de jardineros, amateur y profesionales. Hasta aquí todo por hoy. Nos estaremos encontrando el próximo jueves en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo.